En noviembre del año pasado tuvimos la visita a nuestro país de un personaje muy importante en el periodismo mundial, en el periodismo del misterio, el periodismo investigativo sobre los fenómenos paranormales, los ovnis y los contactos extraterrestres. Se trata de Julio Barroso, un periodista español que ha entrevistado a gente de peso pesado como JJ Benítez, el doctor Jiménez del Oso, por mencionar algunos, y que es contemporáneo de periodistas como Iker Jiménez, muy conocido pues por sus programas acerca de los misterios. Julio se sintió atraído por nuestro país y por investigar algunos temas que él encontró en internet. Tuve la oportunidad de hablar con él eh, más de una hora, mejor dicho, y él pues se sintió muy impresionado por las cosas que aquí han pasado. Visitó algunos lugares llevándose muy buena impresión y a continuación pues les comparto esa entrevista. Espero que la disfruten. Viajamos hacia uno de los países pendientes que yo tenía muchas ganas de conocer, sobre todo un país tan desconocido como es El Salvador, en pleno Centroamérica. Tuvimos que salir de Londres hacia Nueva York y de Nueva York hasta El Salvador. Visitar este país es realmente un deleite para los sentidos, lleno de colores, de símbolos, de realidades diferentes a lo que tenemos acostumbrado a conocer en esta parte del mundo de Europa. Pasear por las calles de El Salvador es un poco complicado. Todavía sigue pendiente la seguridad del país. Hay zonas donde es fácil andar, pasear y conocer la ciudad como es el centro de San Salvador. El Salvador oficialmente es una república, es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Océano Pacífico con una extensión territorial de 21.041 kilómetros, un país pequeño. En el 2021 contaba con una población estimada en 6.325.827 habitantes. Es el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunas islas en el Mar Caribe. Su clima, el que podemos soportar en este cálido tropical, pero debido a contrastes geográficos, el clima puede variar. El Salvador es uno de los países más desconocidos de Centroamérica y más misteriosos. Está plagado de muchísimos volcanes, cerca de 80 volcanes, unos están más despiertos que otros, y es uno de los lugares elegidos por esas otras realidades. Algo está ocurriendo aquí, sobre todo en los cielos de este lugar, de este país maravilloso, que luego tendremos oportunidad de conversar con uno de los ufólogos más activos de El Salvador, Omar Romero. Pero antes vamos a dedicarnos unos minutos a recorrer esta gran ciudad que está plagada, como digo, de misterios, desde el Parque del Boquerón o el Parque Nacional de los Volcanes, lugares obligados de conocer en esta
capital de San Salvador. A pocos kilómetros del centro uno puede visitar estos lugares y conocer otras realidades. Otra de las recomendaciones que hacemos a la hora de visitar este país de Centroamérica en la capital de San Salvador es visitar el Museo Nacional de Antropología Dr. David Guzmán. A pesar de no estar bien acondicionado y no tener un gran número de galerías pobladas de material, hay una de ellas especialmente que hay que pararse en ella, que es sobre la muerte. Cómo veían la muerte los mayas. Es algo sorprendente, curioso. Está bastante bien acondicionada en este sentido esta propia galería y uno puede conocer esas otras realidades. ¿Qué significaba la muerte para los mayas? ¿A dónde nos vamos cuando morimos? ¿Nos iremos a otro plano? ¿Seguimos viviendo pero sin un cuerpo físico o simplemente dejamos de existir? La cultura maya no es ajena sobre el tema de la muerte, aquí lo vemos. Los mayas creían que al morir se presentaba la oportunidad de un renacimiento por tener un corazón sagrado que se dividía en varios fragmentos cuando uno fallecía y que estos pedazos se reintegraban en las entidades vivas y en el cosmos. La civilización maya ocupó gran parte del suroeste del país, abarcando desde Guatemala, Belice, Honduras y en el que nos encontramos, en El Salvador. Los mayas tenían la creencia que el cielo estaba conformado por 13 cielos, uno encima del otro. La tierra era el nivel más bajo. Había un dios por cada cielo, aunque en realidad en el infierno maya, donde reinaba y causaban enfermedades la deidad Aput Yunkimi. Al fallecer el alma realizaba un viaje hacia Silbalba, pero antes tenía que pasar por un río bajo la guía de un perro, el Xoloicultle. En caso de que el fallecido portara un objeto de jade, las cosas en el otro mundo no le serían tan complicadas. También tengo que decir que los mayas creían en el renacimiento, no en la reencarnación, o por lo menos no lo llamaban reencarnación. En resumidas cuentas, pensaban que el alma de un individuo en el inframundo renacía otro ser de la misma especie, o sea, sin tener recuerdo alguno de su vida pasada. Cuando recorría cada galería, sobre todo la galería en la que nos encontramos, la de la muerte, me recordaba a cuando leí los textos del libro sagrado de Popol Vuh. Las divinidades crearon, como decía, al hombre para que éstos los venerara. La muerte estaba hasta en la mitología maya con la criatura nombrada Camazotl, un dios murciélago referenciado en el Popol Vuh. Otros lugares para visitar en esta ciudad y a pocos kilómetros de San Salvador, uno puede llegar hasta el lago de Coatepeque, un lugar mágico donde los ancestros mayas realizaban encuentros con la Pachamama, con esas energías extrañas para pedirles a los cielos que todo fuera venidero. También el agua es una atracción para, lógicamente, esas extrañas luces que surcan el cielo, que aquí son vistas de forma cotidiana, salir del agua, emerger del agua y entrar en el agua. Hay lugareños que piensan que tal vez haya aquí pues una base sumergida. Misterios insondables, misterios que asolan este lugar desconocido de Centroamérica, El Salvador. Donde se cuentan grandes leyendas, como la leyenda de El Tabudo. Esta leyenda salvadoreña es bastante conocida por los pescadores, habitantes y algunos visitantes del lago de Coatepeque, los cuales relatan que el dueño de una hermosa mansión localizada al otro lado de dicho lago salió cierto día a pasear en una canoa, pero algo extraño sucedió, según la historia, cuando él estaba a orillas del lago. Misteriosamente fue arrastrado por una corriente subterránea que lo llevó hasta los dominios de Izqueye, la diosa de agua dulce. El nombre Tabudo proviene de tabas, que son las rodillas.
Aunque muchos cuentan esto con cierto miedo, la verdad es que el tabudo es un espíritu bueno a quien no se le debe temer. Se dice que cuando le agrada a una persona, él aparece como un humilde pescador, sentándose en la parte delantera de la canoa. También auxilia a los valientes pescadores anclados, atrayéndoles abundantes peces. Un ser mitad anfibio, mitad humano, un ser que por aquí parece ser que se ha visto en muchas ocasiones. Pasear por las grandes joyas arqueológicas de El Salvador es una delicia para los sentidos y para ese buscador de misterios, como la joya de Cerón, Tazumal o Casablanca. Entre algunos también se encuentran los más destacables. Está el Parque del Boquerón, donde se encuentra el volcán más importante de San Salvador. Ahora nos encaminamos hacia el Parque Nacional de los Volcanes. Hola, me encuentro en el Parque Nacional de los Volcanes en El Salvador. A mis espaldas pueden ver uno de esos volcanes, muchos de ellos, 80 hay en total, en diferentes puntos de San Salvador y del Salvador. Unos están más vivos, otros más adormecidos, y junto a ellos pues hay en algunos lugares lagos, lugares que son elegidos por estas naves que surcan los cielos. No sabemos, muchas incógnitas rodean desde los albores de la historia estas visitas de estas naves, que tampoco sabemos si están realmente tripuladas por seres, quién sabe, de otras dimensiones, de otros planetas. Lo misterioso es lo que reportan muchos de los lugareños y, por ejemplo, el investigador Omar Romero. Desde 1970, por ejemplo, uno de los hechos asombrosos, un objeto que atraviesa de forma extraña en la ciudad de San Salvador, además haciendo ruidos y moviendo de forma convulsiva alguna de las zonas. Por ejemplo, así lo reporta también Omar Romero, como las puertas, recuerda él, de su casa vibraban y la casa vibraba de una forma extraña. Hay que decir que el objeto además termina sumergido en el agua, como así reportan algunos lugareños y algunos medios de comunicación. Otra de las historias sorprendentes, que es en el lago Ilopango, cerca de San Jacinto, es en 1997 la historia de un lugareño, de un joven que se encuentra allí. He perdido lo que se llama Missing Thai, varios días sin saber por qué se encontraba allí. Él comenta además que se ve en una extraña nave, un extraño objeto, y lo reporta así. Además se ve dentro de una sala de operaciones que le hacen una serie de estudios. Él además tiene huellas, marcas de quemaduras en el cuerpo. Además hay que decir que se entera Omar Romero de este hecho hace muy poquito tiempo, gracias al reporte de una televisión que pide el interés de un médico local para que ausculte a este joven. Este joven cuenta además de que los seres que él ve dentro de la nave le reportan información de un planeta donde vienen que está en guerra y que necesitan realmente hacer un estudio y extraer esperma de este joven. Algo completamente asombroso porque, según parece, en este lago se reportan en Ilopango, pues que a lo mejor esté sumergida una sala, un sitio de operaciones para hacer seres híbridos. Bueno, esto es una historia cotidiana, asidua, popular dentro de la ufología, dentro del reporte de seres que toman también los cuerpos de seres humanos, tal vez para infiltrarse en un lugar además como es El Salvador, donde podemos ver las carreteras, por ejemplo, que ascienden al Parque Nacional de los Volcanes. Pues vemos cómo la naturaleza, el misterio sigue vivo. Uno puede pasar completamente desapercibido desde aquí. Acompáñenme porque van a descubrir más misterios asombrosos de este país desconocido que es El Salvador.
Viajamos en la luz del misterio, estamos desde un lugar, un marco muy especial, desde un país mágico que es El Salvador. Veníamos diciéndolo que nos tocaba hacer una película sobre todo por Centroamérica y hemos comenzado por El Salvador. Y estamos con uno de los mayores investigadores con una gran trayectoria en el mundo de la ufología en El Salvador. Él es Omar Romero y le damos la bienvenida, como no, a la luz del misterio y a London Radio World. Bueno, como no. Te agradezco enormemente, bueno, pues me hayas concedido esta entrevista, claro, para los oyentes de La Luz del Misterio. Yo sé que hemos estado hablando antes a priori. La Luz del Misterio es un programa que se ha difundido mucho, sobre todo en Europa. Ahora se ha extendido más en Europa porque se hace en el Reino Unido y mucho pues en España. Estuve mucho tiempo en España. Y te doy las gracias enormemente por compartir conmigo este tiempo. No, gracias a ti, Julio, porque es importante de que este tema se difunda por todo el mundo. A veces hay lugares que aparentemente no sucede nada, quizás por el impacto de la noticia que nosotros tenemos acá es bastante regional, pero en el tema del misterio, en el tema de los fenómenos y lo paranormal, es algo que sucede todos los días. Y en el caso nuestro, pues ha sido bastante interesante de que hay como un canal donde recopilar la información, recopilar experiencias, recopilar lugares donde hay mucho avistamiento de ovni y entender por qué, ¿verdad? Entender de qué se trata el asunto, entender por qué prefieren volcanes y lagos. De hecho, sí, hemos dicho a priori cuando hemos presentado este viaje, esta película que vamos a hacer por El Salvador, decíamos que íbamos a mostrar por qué está siendo tan caliente El Salvador. Vemos ahora desde aquí, que a lo mejor no pueden apreciar los telespectadores, pues el volcán del Salvador, sí, pero con total impunidad. Yo creo que están entrando en volcanes, están viendo avistamientos ovnis. Tú sí, lo has contado en las redes sociales, yo sí, lo he visto, y bueno, es una cosa sorprendente que yo creo que podemos seguir analizando muchos casos de los que está habiendo, de los que ha habido aquí en El Salvador. Sí, de hecho no, digamos que dentro de El Salvador hay cerca de 80 volcanes. No todos están activos. Y todos, no sé si gran parte están en el Parque Nacional de los Volcanes o no. Bueno, hay como 3 spots principales. Uno es el volcán de San Salvador, el que tenemos aquí a nuestras espaldas, y es un volcán que está activo, ¿no? Pero dormido, se podría decir que está soñoliento ahorita. Tenemos la zona de San Jacinto y el lago de Ilopango, donde precisamente este último mes atrás ha habido una avalancha y una, ¿cómo le podríamos llamar? Donde hay una cantidad de avistamientos, sí, una pequeña oleada podría ser de ovnis. Me han llegado muchos videos y son objetos. He visto, no sé si tú has sido el que has presentado, pero te interrumpa, uno específicamente, incluso he visto televisiones, no sé si uruguayas, que esas mismas imágenes las han rescatado y se ve un objeto, está en erupción, el volcán, es un volcán salvadoreño, que imagino que ese es el que te refieres, y está entrando un objeto extraño que es rojo, que tú además lo explicas también en uno de tus vídeos. Ese creo que es el Chaparrastique. Ese es un volcán que está en la zona oriental, ya cerca de Nicaragua, bueno, Honduras, Nicaragua, donde se ve que el objeto atraviesa la zona. Hay 2 videos donde se ve un objeto pequeño que atraviesa rápido la zona digamos que la cámara, el margen que da la cámara. Pero hay otro que es enorme, que le da la vuelta al volcán y la gente que trata de dar una explicación dice que son bengalas, pero las bengalas en realidad flotan, se van quemando y se ve el humo, ¿no? El viento puede mover una bengala. Este objeto le da la vuelta al volcán, que es igual de grande que este de San Salvador. Entonces lo que te estaba contando es de que hay casos sumamente interesantes que no han sido investigados y nosotros quizás porque no nos dedicamos 100% al tema, pero si tuviéramos todos los recursos fuera un material impresionante, como el caso de un muchacho que en el año 97 fue producto de un secuestro, de una abducción, y lo dejaron en el lago de Ilopango, los seres que lo secuestraron o lo abdujeron, diciéndole de que ellos ya no tenían manera de poder procrear, sino que estaban en una guerra, algo había pasado y estaban buscando seres humanos que les ayudaran a procrear y a mantener su especie. Entonces este muchacho seguramente, no sé si esperma o qué le quitaron, ¿no? Pero a él solo se perdió 2 días, apareció en el lago de Ilopango, que es precisamente donde hay mucho avistamiento de ovnis, y el lago de Ilopango está a la par del Cerro San Jacinto, que está aquí sería en el oriente, ¿no?, de nuestra capital.
donde también hay una gran cantidad de avistamientos. Muy interesante el caso. No sé si esto ocurrió en el año, me dices. 97. 97. Sí. Casi. Sí. Pero eso es lo que se conoce, Sí. porque deben haber otros casos que no Claro, lo conocemos. Aquí en El Salvador, Sí. una zona como esta. No sé si has podido contactar con él físicamente, que has podido hablar. No, tener no, face to face, el ¿no? tema es de que la información llegó a mí a principios de este año. Yo comencé a investigar y encontré a un médico que le hizo un análisis al muchacho, porque de un canal de televisión local mandaron a hablarle al médico para decirle que le hiciera un análisis a este muchacho. Ajá. Entonces el médico le tomó fotos y aparece el muchacho con ciertas señales como quemadas de cigarro en el cuerpo. Dice él que es donde le pusieron unos cables, y dice que los seres que lo subieron a esa nave, bueno, él se vio dentro de una sala de operaciones, ¿verdad? Y dice que habían personas ahí que también estaban haciendo experimentos genéticos. Entonces los seres eran pequeños, eran de macrocéfalos, la clásica imagen del gris, y le dijeron de que querían su ayuda, que estaban en guerra, que ya no podían procrear, pues estaban buscando mejorar su genética, y que en el lago de Ilopango tenían una base, era como una base de hibridación. Entonces, en el último video que yo subí a mi página de YouTube, relato de que allá por los años 70 también un ovni enorme cruzó toda la capital y venía con fuego y llamas y humo. Era como que tuviera un desperfecto, ¿no? Era algo sumamente extraño. Entonces cruzó, tanto así de que yo recuerdo haber escuchado una gran vibración en las puertas de mi casa. Cruzó ese objeto y luego hay testigos que dicen que se introdujo en el lago. O sea, hay muchas cosas relacionadas con este lago. Impresionante, Sí. Vamos a ir punto por punto. Yo creo que es muy interesante porque me gustaría empezar contigo hablando de tu trayectoria.